Saludos amigos, bienvenidos al segundo episodio de la historia de WCW. Obviamente con este servidor y con el señor Tito Portela, miembro de Sin Descalificación. Primero que nada, si quieres escuchar los podcasts de Sin Descalificación, nos puedes buscar en cualquier aplicación de podcast, Spotify, Apple, en la aplicación de los iPhone de podcast. En cualquiera estamos disponibles. También nos puedes buscar en Facebook Live. Típicamente lo hacemos los jueves. Veremos a ver si esta semana podemos hacer uno, pero altamente probable que sí. Así que nada, síganos en Sin Descalificación en Facebook. A mí obviamente te puedes suscribir a mi Patreon, que está abajo en la descripción. Y que vamos a hablar de WCW hoy. Obviamente hago esta intro siempre porque a la hora de editar, nosotros grabamos esta conversación a largo plazo. Nos sentamos y hablamos extendido de esto, pero obviamente tengo que hacerlo de manera de episodio que dure más o menos lo mismo. Yo estoy calculando aquí que van a terminar saliendo 4 episodios. Van a ser 4 episodios hablando sobre WCW, por lo que he logrado dividir hasta ahora. Y para arrancar, obviamente, tengo que darle una introspección de lo que estábamos hablando previamente. Hablamos de cómo nace WCW, básicamente la era de Ric Flair en el tope, Sting obviamente como una de las estrellas principales de WCW, los promotores de esta época, y nos quedamos y finalizó el episodio anterior, casi esto es una recapitulación, con Eric Bischoff al mando de lo que es WCW. Una vez Bill Watts sale y todo esto, vamos en ruta al año 1994 con Eric Bischoff al frente de WCW. Obviamente en este episodio cubrimos esos 2 años, del 94 al 96, cómo Hogan llega a WCW, el golpe que esto trae en la industria de la lucha libre en general, cómo trabajan a Hulk Hogan primero, cómo finalmente vemos el gran enfrentamiento que tenía que haber pasado en WrestleMania 8 entre Ric Flair y Hulk Hogan. Y básicamente finalizamos este episodio, además del nacimiento de Monday Night Nitro, los primeros brincos. Finalizamos este episodio con uno de los momentos más famosos en la historia de la lucha libre, Bash at the Beach del 96, donde obviamente es el nacimiento de NWO. Así que si en alguno de estos episodios se preguntaban, este no es el episodio donde nace o donde básicamente hablamos de NWO, ese es el próximo. Pero es bien interesante toda la conversación que tuvimos aquí. Muy bueno, recomendado. Y nada, sigan aquí. Gracias por el apoyo al primer episodio. Sé que les gustó mucho, algo diferente. Y sugerencias de algún otro tema que les gustaría que habláramos así, puedo traer a Tito y volvemos a hacer otra cosa similar. Así que nada, vamos, disfruten de esto. ¿Qué te parece si le introducimos a los amigos que están viendo y escuchando quién rayos era Eric Bischoff? ¿Y por qué Eric Bischoff? ¿Y por qué, lo más importante, y por qué Eric Bischoff de la nada pasa a un papel protagónico? Eric Bischoff fue un tipo que contrataron a principios de los 90. Eric Bischoff había hecho estas cápsulas. ¿Recuerdas que WWF te tiraba como si estuvieras grabando dentro de donde están los televisores, dentro de donde se hace Master Control? Claro. Y llevaban allá, y Eric Bischoff estuvo un tiempo haciendo esa función en WWF. Lo que la gente tal vez no recuerda es que el principal anunciador de WCW era a quien hoy en día conocemos como JR. Sí, Jim Ross en ese entonces, y hoy en día con AEW, que es el asesor de AEW, que eso me enteré en el documental de Benoit, que no solo él está haciendo de comentarista, sino que es asesor y consulta. Ya sabes por qué en poco tiempo a AEW le han salido las cosas bien. Tienen gente que sabe. Sí, Kevin Sullivan, o sea, hay unos dones ahí que saben, y Dean Malenko, otro que sabe muchísimo, que también es parte de WCW en mucho más adelante. Pero Eric Bischoff fue un tipo que ya había trabajado en diferentes cosas, ya había trabajado en televisión, había tenido experiencia, y desde los 90 ya había visto cómo Bill Watts corrió la empresa, pero él no tenía nada en el manejo creativo de la empresa. En el 93, en febrero del 93, se convierte en el vicepresidente ejecutivo de WCW.
y se convierte en el segundo comentarista con Jim Ross y toda esta cosa. Empiezan a darle mucho más poder a él y votan a Jim Ross en el 93 porque eventualmente Bischoff, que llegó de la nada, era el jefe de él y JR fue uno que no pudo aguantar eso y lo votan como dato curioso para que ustedes vean cómo JR termina en el otro lado. JR hace su debut en WWF en WrestleMania 9 en abril del 93. Sí, porque en el febrero lo votaron por no llevarse con Eric Bischoff. Tú me dejas. Ajá, luego de que tú, porque quiero hacer una o sea, quiero explicar, ¿verdad? Un poquito corto, por qué Bischoff terminó siendo tan importante. No, y aquí es a donde voy, porque quiero explicarte cómo Bischoff llega ahí para que entonces tú des tu punto. Dale, claro que sí. Bischoff era el vicepresidente, pero Bischoff no era el Booker. El Booker era Dusty Rhodes y Ole Anderson por 2 años, incluso 93 y 94, que son años malos en la lucha libre, por diversas razones. Uh-huh. El escándalo de las esteroides, en el otro lado se están creando estrellas, acá también está sus revoluces. Comienza el New Generation en WWF. Comienza el New Generation allá, las estrellas cool tal vez estaban allá, acá básicamente, para que ustedes sepan quiénes eran casi los estelaristas en este entonces en WCW, más allá de Flair, obviamente. Uno de los ángulos principales era Vader con Cactus Jack, antes de que fuera ECW y antes de que se convirtiera en el Mankind que ustedes conocieron, y eventualmente Foley tiene parte importante en todo esto. Pero imagínense las loqueras de buqueos que habían en este entonces, que Vader y Cactus Jack tuvieron una rivalidad super hardcore. Ellos tuvieron una lucha que querían que fuera hardcore, les dieron permiso, les evitaron la lucha. Habían hecho un ángulo para que Cactus Jack saliera porque se tenía que operar una rodilla y en vez de hacerlo legítimamente, que fue lo que le prometieron a él, lo que hicieron fue que a Cactus Jack le había dado amnesia. Y obviamente por eso fue que al final del día se terminó yendo Cactus Jack. Sí, para este tiempo. Por promesas incumplidas. Para este tiempo, WCW tenía en papeles, ¿verdad? Ya comenzando a Johnny B. Bad, que terminó convirtiéndose en Mark Merrow. Había llegado a la empresa J. Disney Roberts. Había llegado a la empresa Hacksaw Jim Duggan. Básicamente en el papel de John Gardock estaba también. Ajá, John Gardock estaba también. Ellos habían regresado los Steiner Brothers luego de que también se habían ido a WWF. Arn Anderson estaba. Brian Pillman. Alguien que no recuerdan mucho, pero en esta época también estaba allí, Steven Regal, que hoy en día es William Regal. Pero había mucha gente, incluso, y voy a, antes de que hables tú de Eric Bischoff, porque es con lo que quiero cortar esa parte. Tanto Steve Austin, mejor conocido como Stone Cold, Triple H y Cactus Jack y Mick Foley, los tres estuvieron en esta era extraña de WCW. Como experimentos raros de ellos, a Austin se le había prometido que iba a ser campeón de los Estados Unidos, cuando antes de que lo pusieran con Brian Pillman. Ese era el plan. Dusty Rhodes quería darle para arriba a Austin porque algo veía en él. Al final del día sabemos que no se equivocó en lo que había, pero ellos no supieron hacerlo. Cactus Jack obviamente le hicieron promesas locas y yo realmente nunca le hubiera dado el estelarismo a Mick Foley en esta época. Y Triple H pues estaba extremadamente verde, pero sabemos que eventualmente esos tres tienen mucho crédito de haberle roto el trasero a WCW. Fíjense un rato. Mira, yo siento que todas estas personas mayores, Bill Watts, el otro, ¿cómo es? Jane Hayward. Jim Held estaba, Dusty. Todas estas personas eran personas mayores. Y yo siento que había Ted Turner, de hecho, perdió gran cantidad de dinero entre el... Mira, para que te des cuenta, en el 93, ajá, con todo y que tuvieron buenos tours, volvieron a tener a Flair de estelarista para noviembre del 93,
tuvieron un tour por allá por Inglaterra. ¿Ah? Ellos estaban construyendo a Sid Vicious. Starrcade fue súper bueno y convirtieron a Flair en Booker de nuevo. Ellos perdieron alrededor de $23 millones en el 93. Yo siento que Turner, en búsqueda de no perder más dinero, comenzó a escuchar ideas de Eric Bischoff. Básicamente, ideas de Bischoff eran las siguientes. Usted tira una línea entre Virginia, entre básicamente lo que es la capital de los Estados Unidos, Washington DC, tira una línea hasta Memphis o hasta Kentucky por ahí, y esa línea la baja hasta Texas. Y en ese cuadrado era que corría WCW. Básicamente en esa zona. Y una de las ideas... Sí, era el plan que tenía AEW cuando empezó, que era correr esa misma área. Y exactamente. Y una de las ideas, lo primero que Bischoff le dice a Ted Turner es que a WCW hay que quitarle el look de lucha libre sureña, el look sureño, que era el que no era, ¿sabes? Que el primero que había roto con ese estereotipo por correr al norte era WWE. WWE corría New York, New Jersey, los primeros Survivor Series fueron en Ohio, ¿sabes? Ya la costa este de los Estados Unidos. Ya habían llegado a California con WrestleMania 7, en Detroit, ¿verdad? Toda esta área noreste, era un territorio fuerte de WWF, y le dijo Bischoff a Ted Turner, mira, el problema es que hay que sacar a nuestros anunciadores, hay que poner a Tony Schiavone, hay que ¿verdad? Cambiar el libreto. Tú llevas años con los mismos luchadores en el estelarismo. Y, sí, bueno, y yo creo, a ser honestos, Flair llevaba 5 años siendo el top guy. Y yo creo, Carlos, que yo creo que Turner vio en Bischoff dos cosas que nadie le había dicho. Primero es ganas, o sea, fuego en sus ojos. El tipo tenía ambiciones grandes. Y segundo, le presentó ideas que los otros personas mayores que habían corrido la empresa nunca la habían presentado. Y ahí es que... No, y ese fuego de, aquellos querían hacer lucha libre. Estos cabrones querían ganarle a WWF. Y entonces llega lo que nadie pensó que iba a llegar, y es que Hogan pierde el título contra Yokozuna en King of the Ring 93, se aleja de WWF, ¿verdad? Termina básicamente rompiendo. Dale un punto de crédito que Hogan no se quiso quedar porque no quería perder con Bret Hart. Sí, él dijo, yo voy a perder con alguien grande, yo voy a perder con Yokozuna porque yo no voy a llegar a SummerSlam con el campeonato, voy a perder con Bret Hart, que yo lo considero un tipo pequeño. Pero la promesa está rota. La promesa aquella de que Hulk Hogan le había, ¿verdad? Que es otra leyenda urbana. La promesa aquella de que yo nunca voy a correr en tu contra. Estando en la Florida, firmando Thunder in Paradise, la real, ¿verdad? La verdadera razón por la que Hogan ya pensaba que lo había hecho todo en la lucha libre. Recuerden que Hogan quería ser actor. Estamos en 1994 y Hogan había pegado la lucha libre 10 años atrás. O sea, Hogan era el mainstream 10 años atrás, en el 84. O sea, estábamos hablando de una persona que dijo, a mí me apesta esto. O sea, yo llevo 10 años en el estelarismo, 10 años dominando, 10 años siendo el evento estelar de WrestleMania. Yo quiero hacer otra cosa. Y ahí es que viene, ¿verdad? Pues ya Hogan había aparecido en Rocky, ahora estaba en Thunder in Paradise, pero Eric Bischoff se enteró de que Hogan estaba allí. Y dicen que Bischoff fue bien incisivo, o sea, que Bischoff tenía un amigo, ese amigo le presentó a Hogan
y que al principio Hogan no le hizo mucho caso, pero a Hogan, dice Hulk Hogan más adelante, que le estaba demasiado intrigante la manera. Recuerden que esto es un negocio de orgullo y es un negocio donde yo me le acerco a Carlos una vez. Carlos, puedo decir una mala palabra en tu programa, ¿verdad? Claro, Carlos me dice a mí que no está muy interesado y yo me llevo en mi mente que se vaya para el carajo. Y en el caso de Hogan y Bischoff, bueno, Bischoff nunca tomó esa actitud. Bischoff siguió insistiendo, ofreciendo, dándole. ¿Sabes qué te prueba esto? Que Bischoff era un tipo que no era un tipo de lucha libre. Era un tipo que venía de haber negociado en otros negocios, en otras cosas televisivas. Por ejemplo, en el negocio del espectáculo, que otras cosas que él estuvo trabajando, que él estuvo en películas y cosas así. Cuando tú contratas a un actor, si tú, por ejemplo, le ofreciste una cantidad de dinero y él viene y te dice, wow, tengo que chequear mi schedule, buscar de esto, tú buscas acomodarlo. Exacto. Y vuelves y te reúnes con él. Y no solo Bischoff hizo el approach a Hulk Hogan, sino que él hizo el approach a Macho Man Randy Savage. Y recuerdo, porque esto sí lo recuerdo y tengo el mental picture, recuerdo las noticias grandes de los Estados Unidos, porque fue una noticia. Recuerden que Turner controlaba básicamente lo que salía en televisión, un tipo que Turner fundó CNN. Ajá, un tipo que controla básicamente todo lo que sale en televisión. Recuerdo que en todas las noticieros reseñaron que en Disney Hollywood Studios le habían hecho un recibimiento y es aquella imagen del montón de gente con Hogan en un carro convertible. Hola American Hogan. Que Hogan había decidido estampar su firma para World Championship Wrestling junto a algo que Hogan nunca había tenido, que era un manejador, junto a Jimmy Hart. Claro, que era su amigo. Sí. Y ahí, Carlos, ahí, este servidor fue. Recuerdo que obviamente no tenía el pay-per-view, pero recuerdo que los videoclubs, me estoy trasladando a una época que a lo mejor algunos recuerdan, los videoclubs cada 3 meses, ¿sabes? El evento era hoy y había que esperar 3 meses, 90 días para que saliera el release del DVR, era. Del VHS. VHS, correcto, del VHS. Y recuerdo yo que ya yo sabía que en el 94, en Bash at the Beach, Hogan iba a debutar. Y esperé, bueno, julio, eso fue en julio, agosto, septiembre. En octubre lo alquilé. Yo creo que yo lo esperaba ansiosamente. Y vi cuando en la primera lucha de Hogan, que WCW te lo. ¿Recuerda algo, Carlos? Recuerda que Vince siempre se le cuestionó por qué separó a Hogan y a Flair en WrestleMania 8. Porque Flair luchó con Randy Savage y Hogan luchó con Sid Vicious, cuando el main event de WrestleMania 8 debió haber sido Hogan y Flair. Claro que sí. Y entonces WCW te dice, lo que nunca te han dado, la lucha más grande en la historia de la lucha libre, lo que hace años atrás no se atrevieron a hacer, va a pasar esta noche. Hulk Hogan va a retar por el campeonato de WCW a Ric Flair, y en su primera lucha, esto no había que cocinar mucho, no era como ahora. Bueno, es que también hay que darle el beneficio de que era Hulk Hogan, ¿me entiendes? Hulk Hogan no tenía que empezar con los jobbers abajo hasta llegar al estelarismo. Era Hulk Hogan, se lo podía dar desde el inicio. Hogan se convierte en campeón mundial de WCW. Mira, para dar un poquito de data, porque tú básicamente rememorizaste todo el boom de Hogan llegando a WCW, que básicamente un turnaround para ellos. Pero principios del 94, ya Bischoff había declarado casi la guerra a WWF. ¿Por qué? Porque no solo persigue a Hulk Hogan, filma a Randy Savage. Que si ustedes no se acuerdan, ya Vince consideraba que Randy Savage estaba viejo, y Randy Savage lo que tenía eran como 37 años. Lo relevó comentarista.
Y Randy Savage quería luchar con Shawn Michaels. Él no quería estar arriba. Él lo que quería era poner arriba gente. Pero, pues no le dieron esa oportunidad, no le dieron esa lucha. Eso iba a ser para WrestleMania 9. Eso fue lo que él pidió. Leyenda urbana de que le había sido el castigo de Macho por haber, bueno, no sé si se consolidó, si se llegó al acto, pero por haberle coqueteado a Stephanie. Ajá, eso siempre han dicho, pero eso supuestamente ellos mismos lo han desmentido, pero ¿quién va a admitirlo? Volvemos, leyenda urbana. Leyenda urbana, hay muchas leyendas urbanas con esto, pero aquí está una que no es leyenda urbana y esta línea que voy a tomar ahora es bien importante porque puede que para muchos sea una de las grandes responsables de la caída de WCW. Los contratos de Randy Savage y Hulk Hogan, además de ser multianuales, multimillonarios, tenían una cláusula de control creativo. Y obviamente Hogan se hace sumamente pana de Bischoff y cobraba $700,000 por pay-per-view extra a esos chavitos que ya tenían en su contratito. Lo que pasa. No importaba si el pay-per-view había sido una porquería o no. Él tenía su dinero garantizado. Y un 25% del revenue de los pay-per-view. Del pay-per-view. O sea, y dan como ejemplo, y esto es de la información que estoy utilizando, el récord primero que ellos tuvieron fue en Starrcade 97. Y dicen que Hogan en esa noche se echó 2 milloncitos. Ese fue de hecho, yo no sé. El de Sting. Sí, pero yo no sé si todavía ¿verdad? Algún evento de WWE lo tiene que haber superado, pero para la fecha, ese había sido el pay-per-view más comprado de la historia. Claro, pero por eso mismo te lo digo. No siempre, y es algo que quería traer, ¿verdad? No siempre el factor Hogan, Macho Man, Bischoff, control creativo, no siempre fue malo. Porque comenzaron a utilizar, recuerden que hay un database, hay una memoria del fanático por cosas que pasaron en WWF. Y la estrategia principal de Bischoff al inicio, en el 94-95, antes de ingeniarse en WO, ¿verdad? Antes del verano del 96, esos 2 años, Bischoff utilizó argumentos, y te voy a dar 2 argumentos de WWF para vender. Cuando Hogan es campeón, empieza un tipo enmascarado a atacarlo. Hogan defendía y el tipo enmascarado o le costaba o interfería. El tipo enmascarado terminó siendo Brutus the Barber, que obviamente no podía usar su nombre, pero imagínate en la época, o sea, imagínate que en el 93 Brutus y Hogan eran pareja en WWF e intentaron The Hulkamaniacs e intentaron ser campeones en pareja y siempre han sido amigos y siempre fueron amigos. Entonces imagínate en WCW Hogan siendo campeón, que hay un tipo que lo ataca, y cuando se va a acabar Halloween Havoc en el 94, Hogan le quita la máscara y resulta ser su mejor amigo. O sea, yo sé que hoy en día tú dirás, hemos visto demasiada lucha libre, pero fue en el 94. O sea, eso jaló gente, eso puso gente a ver, a decir, diablo. Y de hecho es el evento estelar. Entonces, mira cómo te venden Starrcade 94. Starrcade 94, el evento estelar era Brutus contra Hulk Hogan, pero había un ingrediente adicional. Y es que Macho Man había dicho que esa iba a ser su primera aparición en el ring y que él iba a hacer 2 cosas. O darle la mano a Hulk Hogan o darle una bofetada a Hulk Hogan. O sea, que Starrcade 94 estaba lleno de, ¿sabes? En un momento, expectativa. En un momento, Carlos, porque si te remontas
si te remontas a esa misma fecha en WWF, era el momento en que era el momento de Diesel, ¿me entiendes? A quien mucha gente consideraba aburrido. Sí, y Diesel tuvo un reinado de un año. Era el momento del New Generation, a quien mucha gente decía, estos luchadores, yo no los conozco, estos luchadores, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Y entonces comienza, yo creo que la balanza hacia WCW comenzó a inclinarse un poquito antes de lo que la gente comenta. ¿Qué pasa en el 95, por ejemplo? Te voy a dar otro ejemplo. En el 95... No, y vamos a aguantar un momento. Ajá. Mira. Sí, pero era otro factor que te quería dar, de que utilizaban cosas de WWF del pasado para venderte cosas nuevas, es que presentan a un tipo enorme, a un gigante, y te dicen, este tipo viene tras Hulk Hogan porque es el hijo de Andrés el Gigante. Y en 1995 no había mucha manera de corroborar que Paul White no tenía nada que ver con Andrés el Gigante. Claro, y ellos lograron vender esto a través de los viejos rivales de Hogan y la fama de Hogan. Pero para que tú veas, y voy a dar un dato porque esto le ha escupido en la cara a Vince toda la vida. El plan era Flair con Hogan en aquel WrestleMania. Cuando la hace WCW, ellos tuvieron récord de venta. O sea, fue una lucha súper vendida y él pensaba que por como le había ido en los house shows, no iba a ser lo que fue, y funcionó. Sin duda alguna. Ellos querían hacer el plan de Turner en su momento. Lo que Turner había propuesto era que fuera un feudo de Hogan y Flair. Y fue Bischoff quien lo convence de que no, de que eso era one time only y ya. Sí, era one time only porque el feudo iba a durar mientras Hogan no descubriera quién era el enmascarado que lo estaba atacando. Claro, entonces allí van. Y ya nos podemos ir moviendo al 95. Y quiero que te muevas a 95, 96, porque aquí pasa algo que yo sé que tú lo vas a señalar, que es que Hogan comienza a perder popularidad. Claro, ahí empieza a bajar, el boom de Hogan comienza en 93, y sí, se habían podido aprovechar de que el otro lado estaba flojo, pero si hay que ir moviéndonos poco a poco hacia lo que está pasando allá, Taker, Diesel, Shawn Michaels, Bret Hart, Razor Ramón, todos están cogiendo lo que Hogan está perdiendo, que es popularidad. Y estos personajes ya no eran cartoons. El Razor Ramón era un chulo, pero luchaba. Era Tony Montana. Shawn Michael era tremendo luchador, pero un rudazo. Y ya ellos habían empezado a hacer ángulos más atrevidos, como cuando Shawn Michael hizo lo de Martin Jannetty. So que ya ellos estaban empezando a romper el molde, y Raw estaba cogiendo fuerza. Ahí es entonces cuando Bischoff le dice a Turner, me están contrarrestando bien, necesito que me hagas un favor. Y Turner le dice, dime, dame 2 horas prime time. Y Turner le dice, perfecto. Mira, pero aquí va, a mediados del 95, para darte la data, Turner le pregunta a Bischoff, ¿cómo podemos competir con WWF? Y ahí sale la idea de dame 2 horas en TNT todos los lunes. Esa fue la parte que sorprendió a Turner, que Turner le dijo, ¿cuándo lo hacemos? Martes, miércoles, no, vamos a hacerlo lunes. Pero espérate, si lunes es Raw, precisamente. Entonces, fue en el 95 en el Mall of America. Que tampoco era un venue, que no era un coliseo, o sea, tampoco era un venue normal. Incluso cuando debuta Nitro, que fue en el 95, era solo de 1 hora. Era de 1 hora, y en el 96, en mayo del 96, se hace de 2 horas. La creatividad de Bischoff era el host. Bischoff era el host con Bobby Heenan y Steve Mongo McMichael. No sé si recuerdas
la historia donde, y de hecho yo vi el debut de Nitro en vivo, lo vi, y cuando se acaba la noche, Mr. Carisma Lex Luger hace su regreso a WCW. Lo interesante es que la noche antes, o noches antes, Lex Luger había estado en WWF. Y aquí comienza el fenómeno de que aquí cualquiera puede brincar en cualquier momento. Eso lo estableció Lex Luger. Y aquí voy a decir, claro, lo voy a decir, mira, Lex Luger se fue en el 93 a WWF, en Lex Express, en Lex habían puesto las esperanzas, Vince estaba loco con Lex Luger. Ese Raw del día de Nitro era grabado por el cover de el USA Open de tenis. El USA lo estaba pasando. Que siempre quedaba en el US Open, Raw pagaba los trapos rotos. Exacto, entonces Nitro se va en vivo y ahí entonces aparece Luger, que tuvo, que obviamente, pero había sido estrella top en WWF. Así que incluso había luchado en un house show la noche antes de Nitro. O sea, luchó con WWF el domingo. Un dato curioso que tú y yo habíamos comentado es que a diferencia de la mentalidad de Vince, de que el luchador creado por WCW son raras las excepciones, tal vez pues Rey Mysterio, tal vez pues Chris Jericho, pero no todos. Booker fue otro que lo logró. ¿Ah? Booker fue otro que logró. A diferencia de esa mentalidad de Vince, la de Bischoff era: si yo les robo algo o todo lo que ellos dejen y yo me lo pueda traer, va a ser un main eventer porque la gente los conoce. Y ahí está el caso de Luger. Mira, lo otro que pasó, y en otra de las cosas de la guerra, antes de que hablemos de cuando pasa realmente el brinco que cambia todo, Madusa tiró el campeonato de mujeres de WWE a la basura. Alundra Blaze en WWF. Exacto, Alundra Blaze se convierte en Madusa allá y tira a la basura el campeonato de mujeres. La respuesta de WWF a todo esto fue que crearon un personaje que se llamaba Billionaire Ted, hicieron a The Huckster, al Nacho Man, se burlaron de Mean Gene, y después obviamente con Nacho y con Ramón lo hacen, pero vamos a hablar de eso porque ya estamos en el 96. Quiero comentarte que hay un video bien interesante, lo pueden buscar en YouTube, sobre la historia de Billionaire Ted, ¿verdad? Y de cómo funciona eso. Para ese tiempo ya Eric Bischoff había comenzado a soltar los spoilers. Y entonces WWF se inventa esta historia, pero el poder de Turner era tal que la gerencia de USA llamó a Vince y le dijo: no te puedes, tienes que tumbarme los vignettes, no te puedes burlar del tipo que controla el negocio televisivo en Estados Unidos, no lo puedes hacer. Y obligó a Vince McMahon. Entonces yo creo que a Vince le pasaron tantas cosas a la vez, tantos malos momentos juntos, que el personaje de Mr. McMahon, del cual hablaremos luego, fue la explosión de Vince McMahon a todas las cosas que me han hecho por los pasados 4 años. Sí, Vince McMahon se transforma en Mr. McMahon, yo creo que desde el escándalo de los esteroides, en donde básicamente él y Hogan estaban ahí unidos. Hogan lo traiciona, Ted lo jode, Eric Bischoff tirando spoiler, y a donde voy ahora obviamente pierden a 2 de los top guys que ellos iban a trepar, que era Razor y Diesel, que se van, y obviamente eso lo venden allá como una invasión. Yo no sé si te acuerdas que WCW vende a Scott Hall y a Kevin Nash como que iban a invadir y venía alguien más. Ellos comenzaron a llamarse precisamente por eso los Outsiders,
comenzaron en mayo del 96 a salir. En Memorial Day. Ahí Triple H coge uno de los castigos más grandes porque lo hunden, porque recuerda que ahí fue que para muchos el kayfabe se rompió. Ya se había roto antes por culpa de Iron Sheik y Jim Duggan. Yo estaba viendo eso. Ajá. Ellos dos se fueron a janguear en el top y los cogieron presos, los arrestaron por cocaína y marihuana. Claro, vale. Entonces, Iron Sheik era el que odiaba a América y Jim Duggan era el héroe americano. Sí, y entonces el kayfabe. Todos recordamos la famosa foto donde Holly y Nash se iban a ir de WWF y pues obviamente se abrazan con Hunter y bla, 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 con el click. Y entonces... Eso hubiera pasado hoy, estaría bien aplaudido, pero en ese entonces no. En ese entonces no. Algo interesante es que como a la tercera o cuarta semana, WWF amenazó legalmente a WCW y Holly Nash, mucho antes de llegar a consolidar a ser miembro, tuvieron que decir que ellos no tenían que ver nada con WWF. O sea, tuvieron que decir, no tenemos que ver nada porque realmente, Carlos, para la época, la gente cambió el televisor. O sea, cuando Hall y Nash salen en WCW, era algo novel, era algo nuevo, habían sido dos personajes importantes en los últimos años en la empresa de Vince, y obviamente WWE tenía que decir, espérate, esto no es ninguna invasión, nos están vendiendo como una invasión, hay que hacer algo legal. Sí, porque ellos empezaron You Want War, que si querían guerra. Exacto. Que incluso llegaron a mencionar a Shawn y a Bret. Llegaron a mencionar a Shawn y a Bret, pero lo que nadie se esperaba era que... En Bash at the Beach del 96, ¿cuál era la lucha, Tito? Ok, WCW... Hogan se había ido. Tienes que decir que Hogan se había ido. Sí, porque como por eso comencé ahorita a hablar del lastre del público con Hogan. O sea, Hogan básicamente pues ellos lo habían dejado afuera. Hogan había tenido unas luchas bien estúpidas con todo el Dungeon of Doom. Ya la gente no lo estaba aplaudiendo como antes. Ellos intentaron reclutar al Ultimate Warrior y Vince se les adelantó, y es por eso que Warrior regresa a WWF en el 96 en WrestleMania 12. Lo ponen a hundir a Triple H en su castigo. Exacto, lo ponen a hundir a Triple H, pero entonces WCW se inventa el Renegade, ¿verdad? Una copia. Bueno, la historia del Renegade es hasta triste porque el tipo termina hasta suicidándose, brother. Lo loco que es la lucha libre. Sí, y entonces aquí hay varias historias. Aquí yo recuerdo que Bash at the Beach 96 yo lo compré. Te habían vendido las tres caras de WCW, Macho Man, Sting y Lex Luger iban a hacerle frente a los Outsiders que habían prometido una sorpresa. Y la lucha se da. Recuerdo que Sting se pintaba la cara y Macho Man y Lex Luger llegaron también con la cara pintada, ¿verdad? En representación de los colores de WCW. Y solamente salieron Hall y Nash. Y le dijeron a Mean Gene que ellos no necesitaban al tercer hombre que estaba por ahí. Exacto. Cuando la lucha se pone intensa, se pone brava, sale Hulk Hogan. Mira, para darte la claro. Nota, Luger se fastidia por culpa del splash de Sting. Hubo un choque allí. Sí, y se llevan en ambulancia a Lex Luger. Esos han sido los dos tipos que más se han traicionado en la historia de la lucha libre. ¿Quién? Lex Luger y Sting. Sí, mano. Entonces se llevan a Luger y se quedan en un 2 contra 2. Y para emparejar la cosa, aparece Hulk Hogan. Con Macho Man en el piso y Hulk Hogan le hace un leg drop, brother. Y aquella vez, y tú lo que estabas diciendo, aquella vez,
Macho Man le dio la mano a Hogan y no le dio un bofetón, ¿verdad? Ajá. No le había ofrecido un bofetón. 2 años antes. 2 años antes, él lo perdonó por haberse llevado a Elizabeth, puerco ese de Hulk Hogan. Esta vez Hogan no lo perdonó a él. Hay algo que quiero señalar, ¿verdad? Y es que se rumora, y esto es algo que esta historia, cuando la leí, cuando la busqué en internet, esta historia esta historia me intrigó tanto que aunque sea una leyenda, porque realmente nadie la ha confirmado, inclusive Tony Schiavone en su podcast prácticamente no la confirma, es que quien estaba originado para ser el tercer hombre era Sting. Sí, y eso lo dijo, no, y sí está documentado, lo dijo Eric Bischoff. Hogan llega a donde Bischoff y le dice: yo voy a ser el tercer hombre. Hogan, que ya no tenía relevancia, pero dice: yo voy a ser el tercer hombre. Pero se lo habían estado ofreciendo por meses y él no quería. Claro, que Hogan, obviamente, eso iba a cambiar su carrera. Era tanta la duda que había sobre si Hogan iba a querer terminar haciéndolo o no, que Bischoff ya le había dicho a Sting: si Hogan no aparece, tú te vas a virar. O sea, ya ellos tenían un plan B. Ellos inclusive dudaron de que Hogan iba a aparecer. O sea, dudaron de que Hogan iba a terminar queriéndolo hacer. Y Hogan sí aparece y sí lo hace, pero ya ellos tenían un plan B. Ellos le habían, o sea, Bischoff le había dicho a Sting: brother, si Hogan no aparece, tú eres el tercer hombre.